Los cubanos tenemos una eterna deuda con Bolivia, el presidente Barrientos y alguien como Gary Prado, porque de toda esa cúpula que ha estado en Cuba, que han sido victimarios de tantos cubanos, quizás el Che Guevara ha sido el único que ha sido ajusticiado, porque los demás, como Fidel Castro, han muerto cómodamente. Sin embargo, un hombre que cometió tantos crímenes, no solo contra los cubanos, pero contra, hasta en el Congo estuvo luchando, tenía que haber sido justiciado como lo fue. Y con el final de aquel hombre que representaba la guerrilla, la violencia, el que predicaba que había que morir por una causa, el que enviaba a los jóvenes a derramar su sangre sin razón, pues vio su final cuando se rindió aquella tarde a la columna de el entonces era capitán Gary Prado, y ahí cayó sin gloria, sin prestigio y desleal a su propia prédica. Un revolucionario triunfa o muere, pero en el momento de su captura, las palabras que le dijo a Gary Prado fueron la negación de la magia guerrillera. Soy el Che Guevara y valgo más vivo que muerto. Tengo en línea a su hijo desde Bolivia, Gary Prado Araúz. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Ninoca. Gracias a ustedes por el contacto. Un gusto poder conversar a pesar del dolor y la congoja que estamos viviendo. Me imagino que tiene que haber sido difícil porque su padre llevaba ya muchos años parapléjico, ¿no? Él había tenido un accidente que lo había dejado parapléjico. Efectivamente, la mitad de su vida la pasó en silla de ruedas desde 1981 y al final de sus años eso en parte contribuyó a que su salud se deteriore y desde febrero de este año estuvo hospitalizado hasta que el sábado pasado el señor decidió llevarlo a su lado. Bueno, pues nuestro más sentido pésame. Pero cuéntenos, Gary, desde la perspectiva de un hijo, en esas conversaciones con su padre, ¿qué le contaba a su padre de aquel encuentro con el Che Guevara y lo que transcurrió después? Mire, hay algunos hechos que son de destacar y que siempre los conversábamos con papá. De todo ese mito que se construyó en torno a la figura de Guevara, se lo convirtió en el guerrillero heroico, fue el ícono más utilizado por el gobierno de Cuba, por la dictadura cubana, y eso contrastaba con la realidad de los hechos. La realidad de los hechos es que Guevara había escrito un manual de guerra de guerrillas que imponía ciertas condiciones básicas para instalar un foco guerrillero. Mi padre los analizó muy bien en un libro que escribió y publicó y que se ha publicado en muchos idiomas, en varias ediciones. Guevara proponía que la guerrilla era imposible donde hubiera un atisbo democrático, donde existieran libertades y condiciones de ejercicio de la política regular. Y Bolivia, al momento de la instalación de su foco guerrillero, vivía bajo un gobierno democrático de un general Barrientos que era muy querido por el pueblo. Lo otro es que Guevara decía que el campesinado era la base de la guerrilla, donde debía nutrirse la guerrilla, porque el campesino siempre luchaba por su derecho a la tierra. En Bolivia, en 1952 había habido una revolución que en los primeros años de su vigencia distribuyó la tierra entre los campesinos, de manera que el campesino no tenía nada que reclamarle al Estado en términos de propiedad, de titularidad. Bueno, de hecho creo que fue un campesino el que lo delató. Además, sí. Lo otro es que la guerrilla estaba compuesta básicamente por extranjeros, había muy pocos bolivianos, el Partido Comunista le dio la espalda a Guevara. Entonces no tenía una base política a Guevara para su intento guerrillero, y al ser la mayor parte de ellos cubanos, algunos peruanos y argentinos, y trataba muy mal a los bolivianos, obviamente el campesinado de la zona donde escogió instalar su foco guerrillero le dio la espalda, no tuvo ni una sola incorporación durante el tiempo, los 9 meses que duró su guerrilla, ni una sola incorporación, más hubieron deserciones de guerrilleros bolivianos que no se sentían a gusto con esta trama y abandonaron a Guevara. Entonces, todas las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que según él debían ser requisitos para la instalación de un foco guerrillero, en Bolivia no se daban. Y fue un craso error de él.
Y mire usted las cosas del destino. Mi padre fue formado en Fort Bullitt en tácticas antiguerrillas en el año 59 y en el año 67 fue preparado por tropas especiales del ejército norteamericano para combatir el foco guerrillero. Y mi padre era de la zona donde se desarrollaba esta guerrilla, de la zona de Valle Grande. Mi familia paterna viene de allá. Y entre los campesinos que se cruzaron con Echea habían compañeros de escuela de mi padre. Entonces, obviamente el campesinado estaba más cerca de las Fuerzas Armadas que de los guerrilleros subversivos. Entonces, todas esas condiciones fueron desfavorables para ese foco que, por el análisis que hizo mi padre en su libro, aparentemente era el mecanismo que usó Castro para deshacerse de un combo de Guevara, al que ya lo había separado cuando leyó su carta de despedida en el año 65, me parece. Entonces, padre siempre me decía que este ícono, esta figura, esta grandeza que pretendieron crear o en su momento lograron crear en relación a Guevara, no estaba justificada porque en los hechos fue una guerrilla destinada al fracaso desde el inicio, fue una conducción militar absolutamente errónea, incapaz. Guevara no tenía condiciones de liderar un grupo guerrillero armado y sus errores lo llevaron a ser defenestrado en los 6 meses que duró la contraofensiva militar boliviana después de las emboscadas que la guerrilla le hacía a las primeras tropas convencionales del ejército boliviano. Entonces mi padre siempre me decía, no hay que creerse el cuento de que Guevara era una gran figura al momento de venir a Bolivia. La figura la construyeron después, aprovechando de su muerte y aprovechando de su fracaso. Pero en la realidad Guevara era un hombre que estuvo abandonado, que no tuvo más contacto con quienes lo prohijaron para instalar el foco guerrillero, y a partir de ahí fue una guerrilla nómada que andaba perdida en lugares que no conocía y donde no podía nutrirse ni de alimentos ni de menos de guerrilleros, a la que finalmente el ejército cercó y destruyó con relativa facilidad. Ahora, escuché en una ocasión a su padre decir que esto en gran parte también era no por el simple hecho de capturar a este extranjero que había llegado, pero también por el honor del ejército boliviano en aquel momento. Exactamente. El ejército boliviano ha tenido muchos reveses en su historia republicana y la guerra del Chaco, que fue una guerra cruenta contra Paraguay, fue una de las pocas guerras en las que se obtuvieron los objetivos de guerra. Y luego vino esta situación de la guerrilla, en la que el ejército se cobró una victoria importante. El mérito, siempre lo decía mi padre, no es solamente de la unidad que yo conduje y del combate en el que capturamos a Guevara. Hay méritos anteriores, como el del mayor Mario Vargas, que emboscó a la mitad de la guerrilla en Vado del Yeso y a esa columna que conducía a Joaquín, y también al teniente Galindo, que en los últimos días de septiembre del 67 emboscó a la vanguardia de la columna que conducía el Che y dio de baja a varios guerrilleros, y eso iba contribuyendo a debilitar la guerrilla. Entonces lo que mi padre llegó a combatir fue ya el resto de la guerrilla, que no tenía rumbo, que no tenía pertrechos, no tenía prácticamente nada, estaba desahuciada, pero dio combate y finalmente fueron derrotados, ¿no? Ahora, cuando la orden de ejecutar al Che Guevara proviene del propio presidente Barrientos y 2 generales, su padre sencillamente no tuvo decisión en eso. ¿En algún momento él criticó, lamentó aquella decisión, pensó que hubiera sido, si era vivo, los americanos querían sacarlo, y me imagino que esa fue una de las cosas que llevó a Barrientos a tomar la decisión, querían sacarlo, me imagino que nunca hubiera pasado nada, a lo mejor en aquel momento con él. ¿En algún momento él lamentó la decisión que se tomó o estuvo de acuerdo? No creo que ni de acuerdo ni que lo hubiera lamentado. Se sorprendió porque los guerrilleros que eran capturados prisioneros en los primeros días que la operación militar que conducía mi padre llegó al campo o a la zona de combate, mi padre captura 2 guerrilleros desertores, y los envía como prisioneros a Valle Grande, donde estaba la sede adelantada del comando de la 8ª División, de la que él dependía. Entonces,
en la lógica de lo que se estaba haciendo, ya Regis Debray estaba siendo enjuiciado, Ciro Bustos estaba siendo enjuiciado en Camiri, mi padre pensaba, se lo dijo a Guevara la noche que lo tuvo prisionero, que probablemente lo iban a juzgar en Valle Grande o Santa Cruz, que eran las sedes de la 8ª división, como se estaba haciendo con Regis Debray en Camiri, que era sede de la 4ª división. Entonces, en su lógica, y me lo dijo en muchas ocasiones, lo que se pensaba es que iba a haber un enjuiciamiento. Pero también me comentó una conversación que tuvo años después, en 1976, con el general Obando, que en aquel momento era el comandante en jefe de la Fuerza Armada, y que le explicó las razones por las cuales el general Barrientos, el general Obando y el general Torres acordaron la decisión de ejecutar al prisionero. Y es que el proceso judicial en Camiri se había convertido en un circo y podía ser utilizado políticamente por la izquierda internacional, por el castrismo, para desprestigiar el esfuerzo militar boliviano. Bueno, Segundo, por que aquella Bolivia en época aquel estaba el entonces no juicio tenía... de Regis Debray andando, que era lo que él había Sí, calificado como un circo. exactamente. Y luego también estaba el hecho de que en Bolivia en aquel tiempo no había un recinto carcelario adecuado con la seguridad suficiente para tener una persona de la que seguramente se podría intentar rescates o cosas por el estilo. Entonces no había condiciones carcelarias, las cárceles en Bolivia eran realmente deficientes. Entonces no había dónde tenerlo. Pero además el hecho de tenerlo, le había dicho el general Obando, hubiera significado que permanentemente hubieran iniciativas nacionales e internacionales que quisieran visitarlo, prensa, etcétera. Y entonces era mejor hacer lo que él había hecho con los oficiales y soldados bolivianos, los emboscó y los mató. Entonces ahí hubo un error de comunicación y de manejo de la información, porque lo primero que las Fuerzas Armadas publicaron en relación a Che que había muerto en combate, y eso no era posible de sostener porque los pobladores de la higuera lo habían visto llegar caminando, asistido por un soldado que tenía una herida en el tobillo, pero caminando. Entonces ahí ya se reveló que eso era mentira, después que murió a consecuencia de las heridas recibidas en combate, y eso tampoco era cierto, porque la herida era en el tobillo. Hasta que finalmente el general Barrientos asumió enteramente la responsabilidad de haber ordenado su ejecución. Papá en ese momento, en el momento de la ejecución, estaba otra vez en la zona de operaciones por orden del general Centeno, buscando al resto de la guerrilla, que quedaban como 7 u 8 combatientes todavía, buscando al resto de la guerrilla, y como que dio de baja a otros 2 guerrilleros en combate. Y cuando llegó a la higuera ya el Che había sido ejecutado y su cadáver estaba siendo trasladado a Valle Grande. Y la decisión de cortar las manos al Che Guevara, ¿por qué sucede? ¿Era que se estaba descomponiendo el cuerpo y querían tener pruebas? ¿Por qué fue la decisión? Es absolutamente injustificado ese acto macabro, porque no tenía razón de ser. Las huellas dactilares se podían haber obtenido inmediatamente, fue ejecutado o inmediatamente se le realizó la autopsia de ley que se hizo en Valle Grande, y con ello se garantizaba su comparación con las huellas que se había solicitado a la Policía Federal Argentina. Pero a alguien se le ocurrió la idea de seccionar las manos y mantenerlas en formol, y fueron absolutamente imprácticas para el proceso de identificación, porque el formol también contribuye a destruir las huellas dactilares. Entonces fue un acto innecesario. Ahora, me imagino que su padre a través de los años fue blanco del comunismo, de la izquierda, que todavía anda por ahí defendiendo al Che Guevara. Efectivamente. Por estos errores de comunicación que le decía al comando y del gobierno nacional de entonces, en un principio se sostuvo que mi padre había ejecutado a Guevara. Eso fue desmentido por las autoridades nacionales, etcétera, pero ya hubieron inclusive portadas de medios internacionales con fotografías de mi padre como el ejecutor del Che. Y a partir de ese hecho es que el año siguiente, en 1968, cuando papá cursaba la escuela de guerra en Brasil, becado por el gobierno boliviano, una organización guerrillera subversiva de la izquierda extrema que se llamaba Comando de Liberación Nacional, y en la que formaba parte la que luego fue presidente de Brasil, la UCEF, decidió ejecutar a mi padre. Hicieron un seguimiento a sus labores como estudiante de la escuela, y el día que decidieron ejecutarlo lo confundieron con un mayor del ejército alemán que era su compañero de curso.
y que tenía más o menos el mismo porte, la misma estatura, etcétera, y ejecutaron a este pobre mayor que Qué no horror. tenía nada que ver en el asunto. Como se dieron cuenta del error, los guerrilleros subversivos brasileños, que eran de una tendencia guevarista, no se admitieron el hecho. Y esto se supo como 25 años más tarde, cuando el único sobreviviente de la célula que cometió el error de matar al mayor alemán reconoció que se habían equivocado. Ese fue un primer intento de asesinato a papá. Luego, en 1976, papá estaba de agregado adjunto en la Embajada de Bolivia en Madrid. Y en París ejecutaron y se atribuyeron el atentado homicida o asesino, una supuesta brigada de Ernesto Guerra, y ejecutaron al señor general Joaquín Centeno Anaya, que era embajador de Bolivia en París. Y él había sido el comandante de la división y quien transmitió la orden y la hizo cumplir de ejecución de Guevara. Entonces, esa fue una vez en que los servicios de inteligencia boliviana le ordenaron a mi padre regresar a Bolivia porque su vida estaba en riesgo, porque estaba cerca del lugar donde habían ejecutado a su general. Entonces, esa fue una segunda vez en que hubo un riesgo inminente, digamos, sobre su vida. Y bueno, después papá participó de su vida militar, concluyó su vida militar satisfactoriamente y se integró a la política. Militó en un movimiento de un partido político socialdemócrata y fue asesor del presidente, embajador, concejal de la ciudad donde vivió el resto de su vida. Y en un momento determinado, el gobierno de Evo Morales, que tiene características filocastristas y chavistas, involucró a papá en una trama de un supuesto terrorismo y separatismo en Bolivia. En principio lo citó a una declaración, no concurrió porque era en esta ciudad de La Paz y él ya estaba con problemas cardíacos, y luego lo convocó a declarar en Santa Cruz de la Sierra, donde vivía. Y ahí le impusieron una detención domiciliaria que duró 11 años. Solo tenía permiso para salir a clases en una universidad donde era docente. Y el proceso intentó por todas las vías culpabilizar a él y a 38 ciudadanos de Santa Cruz por esa supuesta trama terrorista. Pero era un montaje tan duro que había hecho el gobierno de Bolivia que nunca pudieron probar nada. Finalmente, cuando Evo Morales huyó del país, el gobierno de transición que asumió el gobierno resolvió retirar la acusación que sostenía ese proceso. Lo mismo hizo la Fiscalía y todos los encausados fueron absueltos de culpa y pena. De manera que papá quedó inocente. Pero fueron 11 años en los que el gobierno se ensañó particularmente con él. Claro, imagínense. Publicaban solicitadas en los medios impresos, se difundían documentales en la televisión y siempre agredían a mi padre y a algunos dirigentes cívicos como cabecillas del plan separatista de Bolivia, lo cual era absolutamente infundado, pero con el dinero y los recursos del gobierno se pretendía instalar esta mentira en el imaginario colectivo. Ahora, Yo fui uno de los abogados de defensa de papá en ese proceso y realmente fue una lucha desigual contra un gobierno que manejaba totalmente los hilos de la justicia, pero al final, como le digo, prevaleció la verdad y fueron absueltos de cualquier pero había que ver responsabilidad. la proximidad que tenía Evo Morales con el régimen de La Habana. Gary, Exactamente. leí en un titular que decía que Gary Prado, el general, había muerto sin honores. ¿Es eso cierto? Sí, el reglamento de las Fuerzas Armadas para honores fúnebres establece que cuando un oficial jubilado como mi padre fallece, debe tener una guardia de honor. También establece que si es un benemérito, debe tener una guardia de honor y salvas de fusilería al momento en que se ha enterrado, y un toque de clarín en el momento en que su cuerpo es introducido al nicho o colocado bajo tierra. Y también el acompañamiento de una compañía de efectivos militares. Es un reglamento que está vigente, que se cumple regularmente con cualquier oficial jubilado que fallece. Papá fue declarado benemérito mediante ley de la República y también fue declarado héroe nacional mediante ley de la República, junto a todos los que combatieron el intento guerrillero en Bolivia.
El día sábado, falleció papá el día sábado en la tarde, y el domingo en la mañana los oficiales de la Unión de Militares del Servicio Pasivo se presentaron ante la Región Militar de Santa Cruz a solicitar el acompañamiento del reglamento. El comando decidió ni siquiera recibir el oficio, no dio explicaciones y no hubo presencia de militares en efectivo rindiendo honores a papá. Sabíamos que esto iba a ocurrir porque el gobierno de Bolivia tiene totalmente sometidas a las Fuerzas Armadas y no les permite ningún tipo de acercamiento con militares de gobiernos anteriores o militares que no comulgan con su ideología, etcétera. Llegó un momento, inclusive en los años en que mi padre estaba siendo procesado, que el gobierno de Evo Morales obligó a las Fuerzas Armadas a gritar en actos protocolares la consigna del Che Guevara, patria o muerte venceremos, era el grito de guerra de las Fuerzas Armadas de Bolivia, una humillación tremenda. Pero bueno, con ese nivel de sometimiento era obvio que no iba a haber los honores militares a mi padre, que son de reglamento y que nadie los estaba pidiendo por alguna característica particular. Así que los militares jubilados se organizaron y ellos le prestaron la guardia de honor durante las horas del velorio, y ellos acompañaron el sepelio hasta el cementerio donde yacen los restos de papá. Bueno, que es lamentable, pero bueno, sepa que aquí en este exilio de cubanos, por lo menos yo sé que yo y muchos cubanos están agradecidos de que fue el único de todos estos asesinos y más un extranjero que llegó a Cuba a derramar sangre, mereció la justicia, y gracias a eso, yo creo que eso por lo menos tiene que servir de consuelo de lo que le debe de pasar al resto de estos sicarios e invasores que no tenían razón para estar donde estaban. Le agradezco mucho, Gary. No, yo sé que tiene un vuelo y no quiero demorarlo, pero no sé si quería agregar algo más. Mire, papá el año pasado fue invitado por una organización no gubernamental precisamente para volver a presentar su libro sobre la guerrilla y para tener contacto con los sobrevivientes de la brigada que luchó en Bahía de Cochinos. Ajá. Lo lamentable es que al tramitar su visa para ingresar a los Estados Unidos, el trámite fue observado en el consulado de Estados Unidos en Bolivia, porque papá había sido acusado de terrorismo, aunque había sido sobreseído y era un hecho absolutamente público. Eso lo indignó mucho a papá, y yo lamento que las autoridades del gobierno de Estados Unidos no hubieran tomado en consideración la trayectoria, la vida y la falsedad de esa acusación que él tuvo que enfrentar en desigualdad de condiciones, y no le permitieran haber estado en Miami precisamente para estos actos que le... Claro, lamentable, porque total dejan entrar aquí a cuanto comunista terrorista quiere entrar. Es muy lamentable. Pero en fin, ahí está su vida, ahí están sus libros, y ahí dejó para la historia lo que sucedió con este mito que han tratado de crear, que realmente no era tal. Gracias por estar con nosotros, Gary Prado Araúz, el hijo del general Gary Prado. Muchísimas gracias, Erika. Dios los bendiga. Igualmente. Nos vamos a una breve pausa, no se muevan, que regresamos.